Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo. Hoy vamos a hablar sobre nuestro acento paraguayo y todas las modificaciones que tuvo a lo largo de este tiempo. Hoy nos acompaña el profesor Elmo de Jara, David Galeano Oliveira, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Bienvenido, profe. Bye, Chapa. Y bueno, a mí, Yami, un saludo a todos los amigos y estamos acá para conversar de este tema que siempre es importante, ¿verdad? La forma que nos expresamos ¿Y cómo fue cambiando? también, por supuesto. ¿Cómo escribirías vos, profe, la evolución del acento y de las modificaciones que tuvo a lo largo de este tiempo? Bueno, yo creo que sobre todas las cosas, cuando se dio ya una primera instancia, cuando el guaraní entra en contacto con el castellano, fue una cuestión muy interesante. Pocas veces a lo mejor nos pusimos a pensar en ese fenómeno, ¿verdad? Que es que las palabras del castellano son palabras llanas, tienen acento en el medio. Y cuando hablamos del guaraní, hablamos de palabras agudas. Entonces siempre hubo una tendencia en el guaraní hablante al ir incorporando, por ejemplo, palabras del castellano a su léxico, a guaranizarlas en el acento. Y un ejemplo está en una famosa canción que es Che Lucero Agüey, que dice en una parte, al empezar nada más, en la primera línea dice, se ama, se señora, da yujuin de Yogajá, esa. Y el acento fue al final, señora, en Sí, vez de señora. señora, claro. Y esas son parte de esas primeras variaciones. Otra, por ejemplo, que hoy uno le puede preguntar a una criatura guaraní hablante, uno le dice, "Babio, y en esa mezcla guaraní castellano dice, a estudiar. No te dice estudio. Estudio, como palabra llana, te dice a estudiar. Y te lleva al acento al final, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar ese fenómeno muy comúnmente en varias de las palabras que del castellano que introducimos al guaraní, que al introducirlas al guaraní tienen el acento del guaraní. Por una parte. Y otra que tiene que ver ya con una cuestión de pronunciación, son las variaciones que se han dado también. Desde el punto de vista del castellano, justamente castellano, mucha gente ya no dice castellano, dice castellano, Sí. castellano. Y esa es una variación ya en ese, no en el acento como ese fenómeno sobre el cual cae la mayor intensidad de la voz, sino que en esa manera que tenemos de hablar. Ese es un Y, acento ya y paraguayo. de pronunciar. Y es un claro ejemplo, por ejemplo, del llorizo, chorizo. Sí, así mismo, Vos te vas y sufres diferentes tipos de modificaciones dependiendo de la región también. así mismo. Bueno, eso justamente es algo muy interesante al estudiar, porque no podemos perder de vista, inclusive ese acento o esa tonada que, por ejemplo, le da no solamente el guaí, sino que el cazapeño, va y corella poreína, ¿no? Esa manera Maeta que, y cojina. y ese fenómeno lleva muchísimo tiempo. Y para decir que eso no aprendió en la escuela o en el colegio, nunca. Eso se aprendió allí en el contacto diario. Y digamos, la escuela de la comunicación en Paraguay, de esa comunicación popular, siempre fue la calle, la casa, la gente. La escuela muchas veces procuró mucho, ¿verdad? Yo doy clases de castellano en la facultad y lo que me llama la atención es que imposible que un paraguayo, digamos, no solamente cuando a veces tratamos de ser medio angelitos, ¿verdad? Esto de decir, no, los que menos aprendieron, los que menos tiempo fueron a la escuela. No, que uno se da cuenta de eso en cualquier persona. Cuando, por ejemplo, la bilabial, que acá nadie pronuncia, acá decimos, en vez de bueno, decimos bueno, o bueno con G. Sí. No decimos abuela, decimos abuela. ¿Y tu abuela dónde está? Bueno, esas son esas pequeñas, grandes variaciones que se han dado hasta en el hablar castellano. Por ejemplo, tenemos también situaciones que son particulares, que son personales, que son consecuencia directa y veces de haber escuchado mal la palabra y dicho mal y volverse son una costumbre. Los que no pueden pronunciar la Y, ya, y te dicen chachechi, chicho, Sí. decir gillo, Arrocho, corredor arrocho, cheré. claro. Bueno, ¿eso por qué? Y sencillamente allí hubo una falta, pero que ya es producto del medio. No olvidemos que todos nosotros somos culturalmente hablando manifestaciones de una cultura. Y si en esa cultura la gente tiene una manera de expresarse, pues eso es lo que se incorpora, ¿verdad? Eso es lo que se hace patente, se hace fuerte. También dentro de eso mismo,
y con ese acento paraguayo, hay algo que con el tiempo se hizo muy fuerte. Por ejemplo, dentro del famoso Yopará, que nosotros siempre creemos que es en el guaraní, yo suelo decirle a todos, también ocurre en el castellano. Porque cuando alguien dice vení na, esa terminación na es guaraní. Sí. Yo estoy hablando en castellano, yo digo vení na. Nadie dice acá ven o venga, acá decimos venir, ¿verdad? En el trato que nos damos, ¿verdad? Entonces, vení na, andate na, contale na, y esa terminación na es guaraní. Y ese acento paraguayo allí es tan diferente al que puedan tener los argentinos, los chilenos, los españoles. Estamos hablando de castellano. O decimos vení que, o andate que. O el yoco. Y allí está, Yoko. Y mismo con algo parecido a eso, muy de jóvenes, pues yo escucho mucho eso en el hablar de hablo de estudiantes universitarios preferentemente, Bopa le dijiste, Bopa Sí. le llevaste, Bopa. Ni siquiera es vos con S, es vos. Pero tampoco acá nadie levanta la mano y dice, esperan, porque no entendí nada de lo que dijiste. Acá todo el mundo escucha y entiende, pero todos sabemos que en realidad es vos. Pero acá queda un vos. ¿Y por qué eso? Y esa es justamente, ese es el ritmo del guaraní. En guaraní pues no hay palabras ni sílabas que terminen en consonante. De allí también quedó dentro de esa manera tan peculiar de hablar, en ese acento paraguayo, el decir libertad, salió libertad. Qué lindo tu reloj. Ni siquiera es reloj, ni no es libertad tu reloj, y con la de afuera. Es libertad y reloj. ¿Por qué? Por esa tendencia al guaraní. En estos días leí y después ya unos comentarios que escuché de lo que hace unos días dijo el ministro de Educación, que parece que en Paraguay, y eso venimos diciendo nosotros hace 50 años, el problema no es el castellano, no es el guaraní, el problema es el castellano. O sea, no, en una parte muy importante de la población del Paraguay, un 70% del Paraguay habla o entiende guaraní. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al no enseñársenos correctamente el castellano, entonces pronunciamos como podemos. Tampoco existe, digamos, una especie de entorno calificado que continuamente nos corrijan el hablar. Acá sigue siendo común la variación que se da, por ejemplo, en la señor no está, o el señora se fue. ¿Y por qué eso? Muchas veces la gente se pregunta, y eso tiene que ver con algo muy guaraní, pero que mientras yo no le enseñe ese fenómeno al niño guaraní hablante, él no va a saber. ¿Y a qué me refiero? En guaraní, lo que llamamos, por ejemplo, nosotros adjetivos determinativos o demostrativos, yo digo, este señor, esta señora, esta, en guaraní solamente es co, o si co caray, co cuña caray. Entonces esa idea de la concordancia no existe. Y al pasar al castellano, a esa criatura le da lo mismo decir este o esta, porque en guaraní es co. Sí, ¿Verdad? no hay diferencia. No hay. Y la misma cosa ocurre en la concordancia del sustantivo y el adjetivo. Muchas veces al escucharlo a la gente uno se da cuenta que está pronunciando un sustantivo en masculino y resulta que el adjetivo está en femenino. ¿Y por qué ocurre eso? Por un fenómeno parecido. En el guaraní, los calificativos, decir por ejemplo poná o decir bahí, como esas dos palabras. Poná en castellano es lindo, linda, lindos, lindas. Y en guaraní es poná. Yo no digo poná, ponó, Ponás, ponás, ponaces. ponos. No hay. O es bahí. Y bueno, ¿qué ocurre? En la mente del guaraní hablante, que no es el problema suyo, el problema es que no le enseñamos a él cómo se habla castellano. Entonces, ese es un fenómeno que marca ese acento del cual estamos hablando. Ese hecho de, por ejemplo, a veces no pronunciar la S final. ¿Y por qué la S final? Porque todas las palabras del guaraní terminan en vocal. Baracaya, cuñataí, caraí. Siempre allí se dio un caso muy especial cuando incorporamos palabras del castellano tiempo de la colonia. Y fíjate vos cómo marcó ese acento guaraní. Al no poder pronunciar al, que termina en L, mi y don en N, pasó a, ra, mi, no, consonante vocal, y la última que era nasal, don, pasó a no, la tingua, lo que llamamos nosotros tingua en guaraní, el acento nasal. Y el otro caso puede ser, por ejemplo, con en N, ser en R y va, conserva. Y pasó a cosereva, con acento final.
que en castellano es conserva, palabra llana. Bueno, esos son los cambios que se dieron en el tiempo, que se siguen dando en este momento. Hoy en día ya no hablamos solamente de un yopará en el guaraní, sino que del guaraní y el castellano, sino que también hablamos del guaraní y el inglés. La gente dice ya está shopping, güey. Sí. Shopping. Bueno, y allí ya no sale la NG final, shopping, sale shopping. ¿Verdad? Y lo mío es que Facebook, acá es Facebook. Facebook nomás, ¿verdad? No, ni siquiera Facebook. ¿Verdad? Seibut. Facebook, ¿verdad? Y ese fenómeno es nuestro. Es nuestro. Más allá que nos guste o no, es nuestro. De celular pasamos al Lelu. O, por ejemplo, un caso pintoresco en la zona de frontera. Y vos que recorriste mucho sabes esto. ¿Y cuál es Pineu? Pineu es la llanta, o sea, la cubierta. ¿verdad? ¿Y cuál? Y el paraguayo de la frontera dice, ¿y cuál es Pineu? Una vez venía de Bellavista Norte escuchando y escuchaba una cachaca, guaraní portugués, decía, Yajata lanchonete. Yajata lanchonete. Eso muestra ese acento nuestro. Hay un guaraní fronterizo, un castellano fronterizo, que allí se convierte en el portuñol, y esa especie de guaraní y portugués, que tendríamos que encontrar los nombres también, y vamos a encontrar las otras mezclas. Se da, Claro. por ejemplo, con el alemán de las colonias, y el castellano, y el guaraní también. Sí, ahí justamente quería llegar. ¿Cuántos tipos de guaraní consideras que existen? Bueno, en realidad la lengua es una, pero tiene lo que se llama sus variedades regionales Sus o variaciones. dialectos. ¿verdad? Es lo mismo que yo hable del español como una lengua general, pero diga el español de España. Yo trabajo allí de Madrid, que va a ser diferente al de otra parte. Y comparar ese español con el español porteño, rioplatense, ¿verdad? Que es calle, gallina y todo lo demás. Bueno, decimos calle y gallina acá y este es argentino o curepí. Pero cuando estamos acá, al paraguayo nos descubren, a nosotros los paraguayos nos descubren por esa mezcla, ese tono tan paraguayo de ponerle algo de guaraní. Inclusive cuando hablamos solamente castellano. Porque imagínate que solamente nosotros podemos entender el venir un poco, pero vos tenés que venir todo. Claro, pero también hay una diferencia entre las personas que son bilingües, que hablan dos idiomas, y el que solamente habla el español. Porque el que solamente habla el español tiene un acento diferente que siempre nos pasa, por ejemplo, yo que vengo del interior, soy de Priego, ¿verdad? Te dicen, ah, tenés un acento raro. Mm, Y los asuncenos se consideran, o sea, consideran que tienen un acento diferente a la gente del interior. claro, pero solo tenés un segmento así muy reducido. Vos recorres bien y vas a encontrar que hay un promedio siempre en esto que hablamos. Por eso que te digo, hay en la práctica unas maneras de hablar, así como decíamos inclusive con el guaraní del Guaí y el guaraní del resto del país, o el guaraní que hablan en Bolivia, que tiene un acento llano. Ellos en vez de decir burubishá, dicen burubisha, en vez de decir capi irenda, dicen capirenda, por ejemplo. Variaciones de acento. Uno va al lado brasileño y uno escucha el guaraní, pero con ese tono de portugués. Y son variaciones regionales, pero que al final resulta que hablando unos cuantos minutos o unas horas con la persona, uno se adentra perfectamente y entiende el discurso. Totalmente. Profe, ¿y vos consideras que son iguales el YGA y el Yopara? No, son diferentes. El yopará, si es que vamos a hablar técnicamente, es lo que se llama la alternancia. Y vos dijiste, yo soy de Pirigüey. Eh, Nosotros le preguntamos a un paraguayo que está en la chacra trabajando y él habla, por ejemplo, del ñemiti yopará. Y el paraguayo dice un liño, Sí. una línea, ¿verdad? Una línea, todo maíz, la otra línea, toda mandioca, después todo maíz, todo mandioca, ¿verdad? Bueno, eso sería el yopará. Es como que yo te diga, va a irse para Yami y vos me digas, bien, gracias, profesor. Y yo te digo, ya voy a tener, sí, voy a preparar. Guaraní, castellano, guaraní, castellano. Eso es Yopara. técnicamente eso yo para. Ahora, si yo te digo, de arriero recorrí lápiz de color monotí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en una sola línea tengo las dos lenguas. Es como que yo en esta línea que era solo de maíz, ponga maíz y mandioca, ¿verdad? Y eso es de, es guaraní, arriero es castellano, guaranizado, recoreí es guaraní, lápiz de color castellano, monotín guaraní. ¿Quién entiende eso? Y solamente nosotros. Esto para un extranjero que empieza a aprender guaraní o empieza a aprender castellano paraguayo
prefiere morir 3 veces, resucitar y morir una vez más. Que solo... Y ahí te digo todo. No solamente nosotros, es fantástico. Mira, mira que eso pues nosotros podemos hacer. Tráeme por el papel que está en la mesa. Segundos. No, segundos mucho. Décimas de segundos. A mí ve cantidad de cara. Tráeme el documento que está en la mesa. Pero así, y son dos lenguas distintas, tan diferentes. Que te hago una prueba acá en seco allí. ¿Cómo se dice en castellano Monburivive? Monburiviwa. Sí, Monburivive. Monburivive yo. De lejos vengo. Allí está, lejos, desde lejos. Va. Si vos te fijas, hiciste exactamente la traducción como corresponde al castellano, porque en castellano se dice así. Si yo te pregunto dónde aprendiste, y no aprendiste ni en la escuela ni en el colegio a hablar, lo supiste siempre en la calle, ¿cuál es el hecho que se dio allí? Yo te dije Monburí, y después te dije Huivé. Monburí es lejos, Huivé es desde. Pero nadie hablando en castellano para dice lejos desde vengo junto a vos. No. Sabemos que tenemos que decir desde lejos vengo junto a vos. Claro, no, tampoco se dice desde lejos vengo, de lejos vengo. De lejos nomás. vengo, perfecto. Ahora, ¿por qué decimos desde lejos? Porque al traducir Huivé es desde. Sí. Entonces allí está, la misma cosa Ahí que... justamente lo que dijiste, que no es lo mismo al usar en castellano y al usar en guaraní. Se fue en Encarnación. Iban a volando y se fue en Encarnación. Parece que subió sobre Encarnación y Sí. se fue. Se Eso fue por, a. ejemplo, eso por ejemplo siempre pasa, se fue en y ese fue a. ¿Por qué? Porque en guaraní solamente decimos P, o Encarnación P. La otra vez también me pasó que un amigo me dice, nos cruzamos con un colectivo de X empresa, ¿verdad? Y arriba dice Romoirú. Y me dice, ahí dice amigo. No, ahí dice Romoirú es te acompaño. O sea, te acompaño. pero como leyendo Irú, pero Irú es amigo, me Sí. dice. Sí, pero Romoirú es te acompaño. Así mismo. Y ahí está la confusión, digo bien, de la gente. Porque Irú nomás me dice, no, ese es amigo. O Angirú, amigo. Claro. Pero no es lo mismo. Siempre tenemos que entender que las palabras, prácticamente todas, son polisémicas, tienen más de un significado. Que yo, por ejemplo, te diga en castellano, el señor Pedro Blanco salió, y Blanco es un apellido. A lo mejor un perfecto moreno como yo, ¿verdad? Pero Blanco es el apellido. Otra cosa es que yo diga, por ejemplo, se pintó en color blanco. El blanco es un color. O que yo te diga, disparen al blanco. Y resulta que el blanco es un punto negro, Sí. es la mosca. No tiene nada de blanco, es negro. O que yo te diga, por ejemplo, un rato antes de un examen, ¿y cómo estás? Y me quedé con la mente en blanco. Y blanco es vacío. Eso mismo ocurre en guaraní cuando yo, por ejemplo, digo y. Y todo el mundo dice y es agua. Pero si yo le digo a cualquier persona eñembó y, ¿qué hace? Eñembó y es estar erguido, parado. Y también quiere decir persona o gente. Nosotros tenemos una ciudad acá que se llama Itau, con U ahora. Y eso era Itaú, Iguá. Iguá, y es la persona. Iguá es de la persona del lugar donde hay piedras, originalmente. Y nosotros vamos a encontrar que en muchos lugares todavía la gente dice, Yango Shetaba Iguá, Iguá. Y es de mi pueblo, es una persona que es de mi pueblo. O Sienetaiguá. Allí, en ese acento nuevo, se perdió la I y quedó ya Shetabaguá, en vez de Tabaiguá. Y ya no es Sienetaiguá, es Sienetaguá. Claro, lo mismo, por ejemplo, pasa, nosotros no pronunciamos Itaúa. Sí. Itaúa. Claro. Ese es famoso Itaúa y es Itaúa nomás para nosotros. Esa U también a veces cuesta Claro. pronunciar. Y allí hay una cuestión también siempre importante de considerar, es que nunca se nos enseñó cómo se pronuncia. La enseñanza del guaraní es tan reciente que hablamos de 30 años. El castellano tiene 200 años de enseñanza acá y seguimos hablando mal también, escribiendo mal. Toda una falacia pues existe detrás, hay como una especie de un discurso, yo diría hasta fallido, errado. A mí me dicen el castellano es más fácil que el guaraní y resulta que solamente para escribir, lo que llamamos reglas ortográficas que regulan el uso de las letras, de los acentos y los signos de puntuación. El castellano tiene casi 100 reglas ortográficas y más de 4.000 excepciones. O sea, el que quiere escribir castellano sin equivocarse, una letra, un acento, un signo de puntuación, tiene que manejar más de 4.000 reglas. Si yo quiero escribir eso mismo, o sea, hacer eso mismo guaraní, yo solamente tengo que hacer 4 reglas. 4. ¿Verdad? Y resulta que para la gente el guaraní sigue siendo más difícil. Lo que pasa es que nunca estudiamos.
Y lo que pasa es que hoy tenemos 2 horitas, ¿verdad? El resto sigue siendo todo en castellano. Entonces hay mucha información que no es la correcta, pero que la gente maneja y cree que es así. Claro, claro, digo bien, incluso a veces en la malla curricular el guaraní desaparece, pero Eh, el inglés está Claro, presente. está ilógico. Obviamente siempre se habla de las lenguas hegemónicas. Un hecho muy llamativo. Hoy, independientemente de que puedan haber unas guerras con armas, guerras de destrucción, de muerte, hoy las guerras son de penetración cultural. Nosotros estamos invadidos en América hoy con la presencia del chino como idioma. Ellos están metiendo por todos lados. La gran lucha con el inglés, o puede ser detrás del francés, que en un tiempo tuvo su momento de auge. Sin embargo, entre las lenguas nativas americanas hay un ranking. Eran aproximadamente 1000 lenguas cuando se descubre América. Hoy quedan 250. 750, 75% desaparecieron. Y de esas que restan, eh, hoy en ese ranking, la lengua más visible a nivel mundial, siendo lengua americana, nativa americana, es el guaraní. Detrás está el quechua, detrás está el aymara y detrás está el mapuche, que son las 4 lenguas más habladas dentro de lo que corresponde en este caso a las lenguas nativas de América. Y eso hizo y hace que, por ejemplo, mucha gente ponga el ojo en el guaraní y hoy estudie guaraní, por ejemplo, en la Argentina, la famosa UBA, en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario. Por mencionarte, el año pasado en la Universidad Nacional de Jujuy empezaron un curso de guaraní. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay gente que pide. En la USPI de San Pablo, la Universidad de San Pablo, o acá en la famosa UNILA, hay clases de guaraní. En los Estados Unidos, en España, en Francia hay nada más y nada menos que en la Sorbona un departamento que promueve el guaraní. Y gracias a ellos, hoy nosotros tenemos en línea libros que eran de la colonia, como las obras del famoso Ruiz de Montoya, el arte y vocabulario, hoy tenemos en internet, a descargar cuando uno quiere. ¿Y puesto por quién? Por nosotros no, por los franceses. Y hay otro hecho interesante dentro de esto, Yami, que es importante. El primer sitio que el guaraní tuvo en internet no es paraguayo ni fue de un paraguayo, de un alemán en Alemania. El doctor Wolf Lustig, en el año 1995, creó un sitio en Alemania dedicado al guaraní. ¿Por qué? Porque un grupo de lingüistas alemanes estudiaron por casi 10 años guaraní en Alemania y iban profesores de acá. Y él inclusive bautiza, le da el nombre a Internet en guaraní. ¿Qué hizo él? Comparó a Internet con el famoso ñandutí, con una tela de araña. Y por Ah, eso hoy cuando la gente dice, ¿cómo se dice Internet? Se dice ñandutí. Y esa es una obra y gracia del doctor Wolf Lustig, un gracias ilustre a un alemán, alemán. un alemán. Eso es un dato muy curioso que particularmente yo no conocía. Ahí está. Y hoy, gracias a vos, Ustedes entran a internet, cualquiera, ¿verdad? Pone guaraní ñandutiro web. Y entonces con ese nombre van a encontrar el primer sitio que hasta hoy sigue funcionando. sí, a mí varias veces me apareció, pero vos sabés que ahora recién logro entender. Sí, Ñandutí, varias veces consulté cosas ahí. Bueno, y dentro de ese mismo, digamos, en esa trayectoria, hoy pues hay 2 planos donde se lleva adelante la comunicación. Uno, lo que sería lo presencial, lo que estamos haciendo acá. Y lo otro es lo virtual. Es decir, todo el mundo en algún momento o entra a sus redes sociales o busca un dato y pasa una buena parte del tiempo del día en internet. Nosotros hemos entrado con el guaraní de una manera bastante interesante, por ejemplo, creando Wikipedia guaraní. Nosotros empezamos a trabajar desde el año 2007 en eso. Hoy Wikipedia guaraní tiene casi 6000 páginas. ¿Qué es lo otro? La famosa empresa que tiene, digamos, el navegador más importante del mundo. Acá nosotros usamos Google o Google, ¿verdad? Y ellos, en el resto del mundo, muy común es Firefox. Firefox, Firefox, Foxoro, nosotros hicimos la traducción de ese navegador en 3 años. Y 65.000 palabras. Y es el único idioma nativo de América que tiene su versión propia de Firefox. Uno puede entrar directamente, descargar el navegador y navegar en guaraní. Y lo más reciente, lo que en este momento está en una
aproximadamente un 50-60% del desarrollo es el traductor de Google. Ya funciona, todavía le faltan cosas, pero está funcionando bastante bien. Y esos son también logros que se han dado, digamos, de una manera muy especial, porque mucho de lo que se hizo por el guaraní siempre se hizo ad honorem. No hubo mucho interés del Estado. Hoy día, por supuesto, el Estado quita pecho y dice, bueno, el guaraní y acá está en internet y está acá o allá. Perfecto. Profe, y para ir cerrando, ¿cómo escribirías vos la situación actual de nuestro idioma? Porque jóvenes como mis compañeros, como yo, para no decir el burro por delante, Ujú. están interesados. O sea, hay un cambio muy notable en el interés hacia nuestro idioma guaraní. Impresionante, yo diría terriblemente interesante. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, y vamos a tomar un caso independientemente a cualquier otra cosa, Ayelen Alfonso canta guaraní, habla guaraní, hace un esfuerzo. ¿Y qué es lo que hace ella? Y es un modelo a seguir. A uno le tiene allí a Dani Mesa, Tierra Adentro, a Huillé, venden. Claro, Eh, pero el caso de Ayelén, por ejemplo, es muy particular porque el idioma guaraní es tan nuestro, tan rico, transmite tanto, sí, porque para muchos esa estrofa que ella cantó en la final era una canción nomás en guaraní, por pero supuesto. era unas líneas que expresaban lo que todo el Paraguay, todos los paraguayos sentíamos y cumplió, porque Exacto. Ingo tuya, Bruna Náhuaro, Kene, O yo soy en o ti. yo soy ti. Sí, Y que dice que nosotros no necesitamos que nadie nos halague ni nos alabe. por supuesto. Bueno, por eso digo, independientemente de cualquier cosa, el hecho que ella haya adoptado, tomado esa decisión, porque es una decisión valiente al final, ¿verdad? A lo mejor el pesimista dice, no, no, para acá se quema. Y al contrario, ocurrió todo, pero de 180 grados, de entre la negación a la aceptación. Y eso se da hoy en los festivales. ¿Verdad? Sale a muchos festivales y encuentra criaturitas cantando guaraní, tocando la guitarra. En las escuelas hay un proceso que se empezó y que obviamente 30 años es poco tiempo, pero yo calculo que recién en 10, 15 años más vamos a ver el resultado ya marcado de este proceso que así como estás diciendo, yo concuerdo plenamente, yo vivo ese día a día y sé perfectamente que de entre el tiempo en que se prohibió, que tenías que arrodillarse, que te pegaban por la boca, hoy eso terminó. Y vemos una generación de gente que, y ¿sabe qué es lo que más yo admiro? A esa gente valiente que dice, yo no hablo pero me gusta y quiero aprender. A esa gente a la que nosotros apuntamos hoy. Ya no nos preocupamos por lo que hablan guaraní, sino que a ese grupo de gente valiente que dice, yo quiero aprender, no hablo. ¿Verdad? Y también lo otro que sería importante, aprovechando tu espacio, Yami, es decirle a la gente que no tenga miedo de decir que habla guaraní. Porque se nos metió en la cabeza que nosotros hablamos yo pará nomás. Qué Nosotros, vale que es hablar guaraní. claro, y ponerle del otro lado, si hablas castellano, hablas guaraní. Y decir eso con fuerza, con ganas, no es nada feo, no es nada malo, al contrario. Si debe estar en la consideración del mundo es porque el mundo dice que el guaraní es interesante. Yo consideraría que la persona más ignorante es la que no habla su propia lengua. O sea, tenemos dos lenguas, Sí, el español y el guaraní. Pero yo me siento orgullosa de hablar en guaraní. Aikumbuikua, por 20.000 años de guaraní. a pesar de por ahí, Andereñe, guaraní me japea, y por una mujer tañan de la piseña de esa, oye, o gente pona bella, esa can su recuerda, o guajen su recuerda. Yo siempre, por eso, tomo en consideración este fenómeno del cambio de actitud como un paso positivo en la historia, porque venimos, no existen en el mundo, he hablado con tantos lingüistas, pero de todas las nacionalidades, a todos les pregunté, en tu país por hablar tu idioma nativo, ¿alguna vez te castigaron? Nunca. Cuando yo comienzo a contarle a cualquiera de estos lingüistas, muchos de ellos trayectoria, conocían el mundo, decirle que la gente hasta hace poco se arrodillaba y era una cosa de loco. Pues ¿cómo pueden hacer eso? O correr el patio de la escuela, no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní, Claro que tenía que esconderse la gente. por supuesto. Pero bueno, pues ahora a Guillén debe Yujahuere, Ore Pugaroru, Yujahuere este día, Aroren Dive. Haya yo topa yeuta opava ve. Oye, tema, Yami,
que te maite yo para enderezar, ñane duda, a ñane guaraní, y castellano, ñane betame, allí puro ponamos que anañatini, anaya hangua, ñane castellano, guaraní, guaraní, castellano. Hani que enderezaraite y que hangua www.aposta.la. Reñemon baeta pira pirere, haremos ambueta anderecoe.